Dios les bendice rica y abundantemente, estudiantes de teología, mis teólogos queridos y amadas del Señor. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy vamos a estar mirando el libro de Jueces. Quedamos la anterior clase, la última clase, empezamos Jueces. Hoy voy a estarles aquí haciéndole un pequeño síntesis del libro de los jueces, pero también al final les voy a enviar un video de un resumen de YouTube y también les voy a enviar lo que es el taller de cuestionario para que ustedes respondan pues todas las preguntas como hemos venido haciendo en los otros libros. Recuerde que el usted leer y responder las preguntas lo que va a hacer es ejercitarlo más en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios. Así que usted como teólogo lo debe hacer a conciencia. Bueno, vamos a estar hablando del libro de Jueces. ¿Quién escribió el libro de Jueces? Pues hay teólogos y hay estudiosos de la Biblia que no dicen que no saben, pero hay otros que se lo atribuyen al profeta Samuel. ¿Cuándo fue escrito el libro de los Jueces? Fue escrito entre 1050 a 1004 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito el libro de los Jueces? Pues a Israel, a las futuras generaciones y a nosotros. ¿Dónde fue escrito el libro de los jueces? En la ciudad de Jerusalén. El método literario del libro de los jueces es un género literario narrativo e histórico. El método panorámico. La idea principal del libro es mostrar el patrón de pecado, de sufrimiento, de clamor, de salvación y de arrepentimiento y la misericordia de Dios. El libro tiene unas divisiones. Las divisiones se divide en tres. La primera parte encontramos la introducción que está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. La segunda parte es la historia y lo encontramos, la historia de los 12 jueces las encontramos entre el capítulo 2 al capítulo 16. Y por tercera división tenemos los 2 eventos que muestran la triste condición espiritual y moral de Israel. Y lo encontramos del capítulo 17 al capítulo 21. Las divisiones, esas son las divisiones del libro, se divide en 3 partes. ¿Cuál fue la razón principal por el cual se escribió el libro de los jueces? Pues la razón principal es para dar un ejemplo a nosotros y a ellos y a las futuras generaciones de lo que causa la desobediencia a Dios. Las palabras claves del libro de los jueces. Tenemos que sirvieron, adoraron, clamaron, Jehová los levantó, Jehová dio un libertador. Esas son las palabras clave. Los temas principales: la apostasía, la opresión, el arrepentimiento y la restauración. La cobertura histórica desde la muerte de Josué hasta el principio de la monarquía. El énfasis son los significantes resultados de la conquista, el constante rescate de Dios con su pueblo a pesar de la desobediencia de ellos. Las características particulares: registra la primera guerra civil de Israel. Esa es una característica importante y principal. Los temas teológicos. Uno de los temas teológicos es mostrar la bendición de Dios. El otro relata cómo el pueblo se rebela contra Dios y comete idolatría. Resultado de los israelitas cuando fueron conquistados por el enemigo, cómo sufrieron. En medio de la angustia ellos regresan a Dios, se arrepienten. Otro tema teológico es cuando Israel experimenta la liberación por la misericordia de Dios a través de los jueces. Encontramos en el libro de jueces, jueces mayores y jueces menores.
Los jueces mayores está Otoniel, que derrota a Cusán a Risataín en el capítulo 3. Está Ahú, vence a Moab en el capítulo 3, versículo del 12 al 30. Está Débora, que derrota a Canaán en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Está Gedeón, que derrota a los madianitas en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Tenemos a Abimelech, el antijuez, en el capítulo 9. Está Yefté, que derrota a Amón en el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Sansón, que derrota a los filisteos del capítulo 13 al capítulo 16. Siguen los jueces menores. Está Sangar, que está en el capítulo 3:31. Está Tolá, que está en el capítulo 10 del 1 al 2. Está Jair, que está en el capítulo 10 del versículo 3 al versículo 5. Está Ibsam, que está en el capítulo 12 del versículo 8 al versículo 10. Está Elón, que está en el capítulo 12 del versículo 11 al versículo 12. Y está Adón, que está en el capítulo 12 del versículo 13 al versículo 15. Los versículos claves del libro, ojo, claves, Jueces 3 del 31 en adelante. Dice Jueces 3:31, es un versículo clave para que usted lo lea. Jueces 5:3, Jueces 3:31 y Jueces 5:3 son los versículos claves. Los versículos populares del libro está Jueces 3:31, Jueces 5:3, Jueces 2:11, Jueces 3:19 y Jueces 5:20. Vemos que en el libro de los jueces, después de que después de que Josué parte a la presencia de Dios, el pueblo hace una promesa delante de Josué, y era que se iban a sujetar a Dios y que le iban a servir. Y ahí es donde Josué dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Ya ellos habían tomado gran parte del territorio, ya Josué les había entregado tierras, pero todavía faltaba había como esa rencilla, porque pues la gente anterior no estaba contenta con que les hubieran llegado a venir a colonizar allí. Entonces, ¿qué sucede? Israel, al morir Josué, se queda sin líder. Y al quedarse sin líder y sin director, ya habían pasado por Moisés, ahora por Josué, y ya ahorita estaban nuevamente, y entonces solicitan a Dios que levante esos jueces, y Dios lo hace y levanta 12 jueces. Ya vimos los jueces mayores y los jueces menores. Entonces ellos vienen a cumplir la función que era de poder dirigir al pueblo, poder gobernar al pueblo, poder traer equidad al pueblo, traer justicia al pueblo, poder ayudar al pueblo en todas esas situaciones que tenían. Lógicamente, Israel experimenta varios procesos en el libro. Como lo vimos anteriormente, el libro nos muestra que Israel, a causa de su rebeldía y su desobediencia, aunque le hicieron promesa que no se iban a apartar de Dios y que iban a servir, eso les duró poco, porque igual empezaron con la idolatría de esos pueblos. Recuerde que ellos empezaron a tomar la tierra de Canaán, empezaron a tomar las tierras de los filisteos, y ellos se introdujeron en esas tierras, tumbaron a Jericó, y así sucesivamente ellos empezaron a conquistar todas esas tierras. Y una de las primeras cosas que le dice el Señor a su pueblo es: ojo, tengan cuidado, porque ellos son paganos, son idólatras, son gente de muchas malas costumbres, así que no se junten en yugo desigual con las mujeres de sus pueblos. Pero fueron una de las cosas por las cuales ellos empezaron a desobedecer y empezaron a filtrarse con las mujeres y a tener parejas entre las mujeres de Canaán, entre las mujeres de los amonitas y todo. Y esto dio como consecuencia que se rebelaron contra Dios y aprendieron la cultura de ellos, y abandonaron la oración, abandonaron la búsqueda de Dios, abandonaron el temor a Dios por seguir los ídolos de esas naciones. Entonces se contaminaron en gran manera. ¿Qué sucede? Cuando esto pasa, entonces Dios, ¿qué hace?
pues la ira de Dios a veces se levanta y trae como consecuencia el pecado, siempre va a traer una consecuencia no buena. Empezaron a perder batallas, empezaron a ser gobernados por estos diferentes reyes, empezaron a ser oprimidos, y Dios en su infinita misericordia empieza a levantar esos jueces para que les ayudaran y para que los libertaran. Cuando tenían el agua al cuello, la soga al cuello, como se dice, entonces ellos ya venían y se humillaban delante de la presencia de Dios, reconocían que hicieron algo malo, reconocían de que ellos habían fallado a Dios y que hacía nuestro Dios tan hermoso y tan misericordioso, les perdonaba nuevamente y nuevamente les restauraba. Y así sucedió, y a raíz de que tú vayas desarrollando el taller te vas a dar cuenta de todos los sucesos que pasaron en los jueces. El libro empieza con la muerte termina la muerte del libro de Josué, donde él muere, va a la presencia del Señor y arranca desde allí, y después culmina ya cuando Samuel unge a Saúl como rey, porque ya no era juez, sino que el pueblo pidió un rey y se cansaron del gobierno de Dios a través del juez. El juez no se escogía por voto, por popularidad, no se escogía por elocuencia, el juez lo escogía Dios. Dios directamente era el que decidía quién iba a ser el juez, quién iba a gobernar, quién iba a dirigir por determinado tiempo a su pueblo. El tiempo tampoco no fue un tiempo como decir un mandato presidencial, 4 o 8 años, no. El tiempo también lo daba Dios. Cuando Dios ya tomaba la determinación, hasta aquí fue, voy a escoger otro juez, así pasaba. ¿Por qué? Porque todavía quedaba un remanente de Israel que buscaba la presencia de Dios y en quien Dios se movía para hablarle a su pueblo, escuchara o dejara de escuchar. Y es allí donde Él levanta jueces y los levanta a todos con diferentes características. ¿Para qué? Para que no cojan un patrón y después digan, no, es porque este hombre es así, poderoso, esta persona así es que debe ser un juez. No, mira que si tú miras los jueces, tú ves a una mujer que gobierna, tú ves a un hombre rechazado, que lo echan fue concebido en pecado y lo echan sus hermanos de la casa por ser el hijo de la otra. Ves a un hombre poderoso como Sansón, y así sucesivamente puedes encontrar la diferencia de vida de los jueces para que Israel no estableciera un patrón y se olvidaran que Dios gobernaba detrás de ellos. Y también mostrándonos que Dios puede hacer algo a través de cualquier vida que se dispone para Dios. Tenemos a Yeté, que era un hombre, a Gedeón, perdón, que era un hombre que era muy temeroso, lleno de miedos en su corazón, y aunque una apariencia muy grande, pero era un hombre muy miedoso, y Dios lo escoge y le quita el miedo. ¿Para qué? Por eso decía, el libro hasta el día de hoy nos da muchos, pero muchos ejemplos. Así que este es un pequeño síntesis del libro de los jueces. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente. A continuación te paso las preguntas y te paso el video que te dije que he pasado con los otros libros de la Biblia. La próxima semana, sí, con la ayuda de Dios, voy a estarles enviando el libro siguiente de la Biblia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.